Soy Sebas y el día de hoy les voy a compartir mi reseña sobre la introducción de la tesis de Julio Quintero, la cual he querido titular como Esbozando un yo imposible. Bueno, Julio titula su tesis como Detectives, víctimas y excluidos, concepción del poeta en lo que se puede rastrear en las novelas hispanoamericanas. Lo que hace Julio es tomar, o no sé, adentrarse en un vacío que había en ese entonces en los estudios literarios sobre la figura del poeta en la novela hispanoamericana. Haciendo como ese rastreo y esa investigación, se dio cuenta de que no es posible hablar de un poeta, pues una concepción de poeta originaria o pues original o propia en la novela hispanoamericana, sino que se hace necesario mirar hacia atrás, hacia la tradición europea y hacer como una especie de adaptación que va a responder y va a respetar a los principios que ya ahí se plantearon. ¿Por qué pasa esto? Pues Julio más o menos trabaja esta idea en la introducción y es que nosotros en Hispanoamérica no tuvimos un momento donde el poeta fuera visto como alguien importante, donde se le tuviera como miedo al poeta, ¿cierto? Él incluso hace como un rastreo de diferentes culturas, pues casi que ancestrales, como la romana o la griega, donde el poeta incluso era como material para sacrificar, porque ¿qué es más sagrado que un poeta? ¿Cierto? Entonces, en estas sociedades, este individuo es visto como alguien que con el uso de su palabra puede lograr muchísimas cosas. Entonces, él para poder hacer como esta distinción de categorías, que las expone en el título, que es detective, víctimas y excluidos, se va a basar sobre todo en lo que es el romanticismo francés, que desarrolla o los teóricos que han trabajado respecto a la figura del poeta en este movimiento eh, nombran tres categorías, que es la de sacerdote, guerrero y historiador. La de sacerdote, que se refiere pues como a alguien, a un sujeto que es capaz de conducir la realidad porque tiene una visión del mundo distinta. La del guerrero porque es un sujeto que puede dar respuesta a las realidades por medio de la palabra. Y la de historiador, que es una capacidad que usa la palabra para mejorar las condiciones que se están viviendo en un momento histórico, en ese caso hablando de Francia. Luego con el modernismo va a aparecer una cuarta categoría de la que van a hablar algunos poetas, que es como esa concepción del poeta como alguien que está al margen, como alguien disidente, como alguien distinto, que va como en contra de los patrones tradicionales. Entonces, teniendo en cuenta esto francés, él lo va a traer a la novela hispanoamericana, él nos cuenta en esta introducción qué novelas va a trabajar, cómo las va a trabajar, y creo que una de las cosas más importantes es recordar un principio que él destaca y es que siempre hay una interacción en lo que es la realidad sociocultural y la literatura en sí, pues como la producción escrita. Creo que hablar de figura de poeta como tal es muy disruptivo. ¿Por qué? Porque listo, existe una persona que está detrás de cada una de las producciones que se hacen pues escritas y de la poesía. Pero hay que tener en cuenta que el poeta sigue siendo un sujeto que está inmerso en un proceso creativo, ¿cierto? Entonces yo me pregunto como que bueno, si será posible definir lo que es un poeta. Yo creo que ese trabajo de Julio está un poquito más enfocado como en lo que es esa construcción identitaria respecto al momento en que estaban viviendo los diferentes autores, ¿cierto? Porque creo que, por ejemplo, eso que nombra de la historia de Sócrates a punto de morir, que empieza a usar la poesía o la escritura como un medio, imitando a unos versos pues ya muy tradicionales y muy conocidos por todos. Yo creo que ahí se responde más como una necesidad, ¿cierto? Como que hay un momento en nuestra evolución donde le vamos a empezar a dar como mucha importancia a lo que es la palabra. E incluso es importante saber que hay autores que hacen como una distinción como muy específica de lo que es una persona que es profeta a lo que es un poeta. Si bien en un principio como que eran dos cosas que estaban muy unidas, pues eso más adelante se va a ir partiendo camino. Entonces lo primero es una consideración del yo. Si bien la poesía puede ser muy contemplativa, sobre todo la del romanticismo, yo siento que hay algo que está más allá, ¿cierto? Que el poeta no es el que está escribiendo con un nombre, sino que hay algo más allá, ¿cierto? Hay algo que está dominando, hay algo que es esto lo que digo el acto creativo. Además, también hemos leído con algunos autores de que la poesía no tiene la intención
o no va a evolucionar. Y a mí eso me parece muy importante porque es como que, bueno, listo, vamos a tomar esta tradición europea y la vamos a traer al contexto hispanoamericano, pero listo, la novela puede evolucionar, pero la poesía no. Y a mí, de hecho, me pareció como muy, ya eso pues a título personal, muy polémico decir que, que un poeta responde a ciertas características, ¿cierto? Porque yo digo, como listo, uno puede responder a ciertas características cuando cumple con una profesión, cuando está haciendo algo muy objetivo, muy exacto, pero ¿cuál es la intención de la poesía? La poesía y la literatura en general no tiene un fin como propio, ¿cierto? Como que si responde a una individualidad, a una subjetividad, da una perspectiva del mundo, puede dar cuenta de experiencias, de momentos, de un montón de cosas, pero siempre como lo que está ahí en ese proceso creativo no es una intención pedagógica, no es una intención como formativa, no, simplemente es una expresión. Entonces, tener esto en cuenta me parece importante y creo que eso se le escapa, o no sé cómo lo manejará él a lo largo de la tesis, pero es un detalle que llama la atención. Sigo pensando que para conocer el poeta, eso va a ser un enigma siempre, toda la vida, porque es que uno no sabe qué pasa por la cabeza del poeta a la hora de escribir. Por eso es tan importante esto del yo, y por eso titulaba la reseña de Esbozando yo imposible, y es que sí, si yo fuera poeta, pues yo soy Sebastián, ¿cierto? Pues lo que escribo puede que no sea mi voz, o puede que sea la búsqueda de otra voz, y eso me parece muy importante, porque son cosas que se van a estar mezclando constantemente, o sea, hay unos recursos de nuestro contexto, hay unas tradiciones que nos van a estar permeando, que incluye como las lecturas que hacemos, por ejemplo, destaco mucho lo que dice Julio, de que pues nuestra tradición viene de leer a esos grandes europeos, a esos románticos, que entonces eso va a influir también en cómo se construyen su identidad y en cómo escriben, pero siempre va a haber algo más allá. Yo creo que una poesía puede hablar de lo mismo, pero cada quien lo va a hacer distinto. Aunque en un principio hubo una relación entre lo que era el poeta y el profeta, eso en algún momento se separa, porque yo creo que el poeta no tiene una intención de estar ligado a la realidad, o dejar un mensaje, o dejar como un legado, ¿cierto? De hecho, nunca se me olvida algo que escuché alguna vez, y es que la poesía pues no sirve para nada, y tratar de encontrar razones o utilidades es inútil, ¿cierto? Porque al fin de cuentas es algo que está más allá del humano, más allá de la percepción en sí, o sea, es algo que es un juego de palabras, es algo bello, es poder creativo. Esto se resume en una frase que quiero traer que dice, la poesía es una canción sin música y una canción sin música es como un cuerpo sin alma. La tesis de Julio, pues seguramente desarrollará esto de otra manera y si se lee y se adentra en ella, más allá de la introducción, pues habrán muchas cuestiones interesantes que derrumben todo lo que estoy diciendo, pero creo que es muy importante, siempre que se aborda como que ese término del poeta, tener presente eso que va en el proceso creativo, en la predominancia de esa voz subjetiva, porque entonces como que hay una vía, hay una vía para tener una vida poética, y yo no creo que eso sea posible. Es que una de las lecciones importantes de esta introducción es eso, o sea, como que reconocer la tradición, reconocer el contexto o la historia, y yo lo que le agregaría, o lo que diría que hay una inconsistencia ahí, que de pronto se resuelve a lo largo de la tesis y me estoy adelantando, es que no es un patrón de comportamiento o algo en específico, ¿cierto? Sino que es más bien una visión de la sociedad hacia ese poeta. Y que es mejor, pues, simplemente ver a la poesía o al poeta como una persona que intercede en un proceso creativo. Entonces, sí, esa ha sido mi reseña. Espero que me haya dado a entender y muchas gracias.